En la lectura de Génesis capítulo 20, versos 9, 10 y 11, encontramos la respuesta que Abraham da a Abimelech, después de haber sido duramente cuestionado. La lectura en el verso 9 dice de la siguiente manera: Vaikra Abimelech le Abraham, vayomer lo, me asita lanu, ume hatati lach, ki eveta alai ve al mamlachti hata gedula, ma'achasim asher lo yeasu, asita y madi. Y esto se puede traducir de la siguiente manera: y llamó Abimelech a Abraham y le dijo a él: ¿qué has hecho con nosotros? ¿Y cómo he pecado yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino un gran pecado? Haciendo aquello que no se debe hacer, lo has hecho conmigo. Este pasaje nos muestra que después de haber llamado a Abraham, Abimelech inicia una grave confrontación ética y moral por todo lo que Abraham había hecho. A través de sus cuestionamientos, Abimelech continúa con la defensa de sus principios éticos y morales. La primera cuestión que Abimelech lanza es: Me asita lanu, ¿qué has hecho con nosotros? En primera instancia, esta pregunta trata de indagar si Abraham era consciente del grave daño que había ocasionado a este pueblo inocente. Esa pregunta también se puede entender como: ¿sabes lo que hiciste? ¿Eres consciente de tus actos? Antes de poder favorecer a la respuesta de Abraham, Abimelech lanza la siguiente pregunta: Ume hatati lach, ¿en qué yo te fallé? En este caso, Abimelech utiliza la expresión hebrea hata, que significa errar el objetivo, perder el blanco o equivocarse. Desde esta perspectiva podemos notar que Abimelech se siente completamente traicionado. Él había aceptado a un extranjero y lo había protegido dentro de su territorio. Él se había comportado a la altura de la ética y la moralidad que la hospitalidad de la región impulsaba sobre los extranjeros. Esta pregunta es una reacción psicológica natural ante el sentimiento de traición. Cuando Abimelech pregunta Ume hatati lach, él sabe que Abraham no tiene nada con que excusarse, pues de parte del rey Abraham solamente ha recibido un trato cordial. La siguiente frase que utiliza Abimelech es la siguiente: Ki eveta elai be al mamlachti hata agedolá, porque has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande. En esta frase encontramos la expresión hata agedolá, que filológicamente no es una simple expresión dramática de Abimelech. En la literatura jurídica y en los tratados del matrimonio en Medio Oriente, la expresión el gran pecado es un término técnico para designar el adulterio. De esta manera, la expresión hata agedolá designa que Abraham, a través del engaño, hizo que Abimelech pusiera sus ojos en una mujer que técnicamente estaba prohibida para él, y tanto él como su pueblo llevarían la carga de esta maldad. Abimelech cierra con la frase que dice: todo lo que no debe hacerse, tú lo has hecho conmigo. En el verso 10, Abimelech cambia el sentido de su interrogatorio, buscando las causas internas que llevaron a Abraham a actuar de esta manera. El texto dice: Vayomer Abimelech el Abraham, ma raita ki asita et adavar hazeh. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué viste tú que has hecho este asunto? Toda la expresión del verso 10 gira en torno a la palabra hebrea re'e, que aparece en la frase ma raita, ¿qué viste tú? En versos anteriores se ha denominado a Abraham como un profeta, y la palabra profeta en ese texto aparece como naví, que como sabemos es una añadidura posterior al texto, pues antes de referirse al profeta como naví, la palabra original era re'e, el que ve o el vidente. A través de la filología esto se puede entender como una ironía excepcional. Abimelech está preguntando al vidente de Dios: ¿qué fue lo que tuviste que has actuado con una ceguera moral y espiritual? Esta pregunta es una confrontación directa al don de profecía dado al padre Abraham. Desde un punto de vista psicológico podemos notar que Abraham estaba proyectando sus propios temores internos sobre los habitantes de Gerar. Al verlos, Abraham solamente podía notar que ellos eran gente malvada. A través de sus cuestionamientos, Abimelech obliga a Abraham a mirarse en un espejo y reconocer que su visión estaba distorsionada por sus temores.
Desde esta perspectiva, Abraham sufre una patología del miedo. Él intenta protegerse de un peligro imaginario o un peligro inexistente. Pero con todo ello, Abraham creó un peligro real y destructivo para los habitantes de esta región. Es importante subrayar que el miedo neurótico suele provocar exactamente los escenarios caóticos que intenta evitar, y es una expresión de la falta de confianza en la voluntad santa del Eterno. Vivir sin miedo es la bendición del justo, quien ha puesto toda su confianza en el amor, la misericordia y la bondad del Eterno. El verso 11 dice de la siguiente manera: Vayomer Abraham, ki amarti, rak ein yirat Elohim amakom hazeh, ve'arjuni al debar ishti. Respondió Abraham: porque dije yo, seguramente no existe el temor de Elohim en este lugar, y me matarán a causa de mi mujer. En este pasaje encontramos la expresión hebrea Yirat Elohim, en donde la expresión Yirat proviene de la palabra hebrea Yareh, que comúnmente se ha traducido como miedo o temor. Pero desde la etimología de la lingüística hebrea, la palabra Yirat no describe un terror místico o una fobia religiosa, sino es un término que se refiere a la ética y a la moral civilizada, al derecho y a la protección a la vida, y esto a través de reconocer que la justicia divina proviene directamente de Dios. Abraham expresa que desde el momento que llegó a este lugar, asumió que Dios no habitaba en medio de este pueblo extranjero, es decir, su cualidad como profeta había sido nublada por sus prejuicios y la proyección de sus propios temores.